académica el término licencia social para operar, porque antes había sido utilizado en un par de discursos, hasta donde entiendo, por personas de la propia industria minera, pero con un uso un poco diferente. La primera vez que aparece el término licencia social para operar es en este paper de Joyce Thompson, del 2000, en el que todavía no llegan a una definición muy concreta, pero sí hacen énfasis en el hecho de que la licencia social puede involucrar a múltiples grupos de interés, pero debe estar firmemente asentada en la aceptación social por las comunidades locales del desarrollo del recurso. Entonces, nuevamente, enfoca el tema de la licencia social en las comunidades locales, en aquellos grupos de interés más directamente vinculados al desarrollo del recurso, no en general a los grupos de interés. Y en eso se diferencia de lo que vamos a ver más adelante como la primera versión de la responsabilidad social. Finalmente, Moffat también es otro investigador del tema que especifica que la licencia social para operar es una expresión de la calidad de la relación con los stakeholders, nuevamente directamente involucrados, y del alineamiento de la empresa con las percepciones y expectativas de estos grupos de interés. Entonces, vemos acá esta lógica de la licencia social como enraizada en un grupo de interés muy localizado, muy específico, muy centrado en el recurso, digamos, en la cercanía al recurso. No es una visión extendida de grupos de interés como se ve después en la lógica ya de responsabilidad social. Entonces, ese es probablemente dentro de este aspecto, esa es la diferencia principal entre la lógica de relaciones comunitarias vinculada a la obtención de la licencia social para operar y la lógica de responsabilidad social vinculada a una escucha más amplia de las necesidades y expectativas de los grupos de interés, como vamos a ver un poco más adelante. Algunas cosas más sobre la licencia social. Una primera cuestión, y aquí seguimos, continuamos siguiendo a Utilier y Thompson, que es un texto, un libro que les recomiendo leer, especialmente el capítulo 4, que es donde desarrolla el concepto de licencia social para operar. Lo primero es que no es necesariamente el reflejo de la aceptación por la opinión pública, ¿no? Esto teniendo en cuenta que los stakeholders, como vamos a ver un poco más adelante, no son necesariamente individuos, mientras que la opinión pública es digamos, el concepto de opinión pública es una composición sobre la opinión de múltiples individuos, ¿no? Cuando hacemos una encuesta de opinión pública, lo que estamos haciendo es preguntar la opinión individual de múltiples, de una muestra de individuos. No necesariamente esa opinión pública es el reflejo de la licencia social. Un caso, por ejemplo, múltiples casos tenemos en relación con eso. Tenemos, por ejemplo, el caso de, por ejemplo, en Chile, el caso de Pascualama, que tenía en algún momento, eso cambió con el tiempo, pero en algún momento tenía una aceptación muy alta en opinión pública, pero no tenía licencia social. Y así como eso, ha habido múltiples proyectos. Incluso en algún momento también, eso ha cambiado también con el tiempo. Tía María tenía muy alta aceptación en opinión pública, especialmente opinión pública nacional, pero obviamente hasta el momento, incluso hasta ahora, no tiene licencia social. Entonces, licencia social no es opinión pública. ¿Por qué?
porque los individuos no necesariamente son equivalentes a stakeholders, uno, y dos, porque la opinión pública no es la que otorga la licencia social. Quienes otorgan la licencia social son los grupos de interés directamente vinculados al desarrollo del proyecto o del recurso, ¿no? Como veíamos en el slide anterior. La licencia social es intangible, no es un bien, no es un acta, no es un certificado, ¿sí? Probablemente recuerden el caso de Majás, donde Río Blanco presenta un documento, un acta celebrada con la comunidad de Segunda y Cajas, donde la comunidad de Segunda y Cajas aprueba el desarrollo de la siguiente etapa de exploraciones. Sin embargo, poco tiempo después, menos de un mes después, estallan las movilizaciones en contra de Majás. ¿Por qué? Porque la licencia social no es un documento, no es un tangible. La licencia social tampoco es estática, es dinámica y como tal, como dice el último punto, puede perderse y puede perderse en un tiempo corto, puede perderse en un mes, puede perderse en una noche. De hecho, han ocurrido casos, múltiples casos, y yo he pasado también por circunstancias en las que he llegado a un acuerdo con una comunidad y al día siguiente la comunidad ha revertido ese acuerdo. Porque esa es parte de la dinámica de la licencia social. No es un acta, no es un punto en el tiempo, es dinámica, se puede perder, se puede modificar, pasa por estadios, y aquí quiero referirme, por ejemplo, al análisis que hacen Boutillier y Thompson del caso de Minera San Cristóbal en Bolivia, cómo pasan en estos niveles, ¿no? Desde un nivel inicial en el año 94, ¿no? Hacia un nivel de aprobación en el 95 que sube durante la etapa de exploración, llega a estar en un nivel de identificación psicológica que es el nivel más alto en su modelo de licencia social, que vamos a ver en unos segundos, para luego ir bajando durante el mismo proceso de exploración y llegar a perderse durante la etapa de construcción, para luego volver a ganarse en la operación. Es un proceso dinámico que puede cambiar en un mes, puede cambiar en un día, puede revertirse de una noche para la mañana siguiente. Y por eso es interesante y por eso traigo también, y me parece un gran avance, este modelo que presenta Boutillier y Thompson, porque justamente muestran esos niveles y dinámica de la licencia social. Muestran que no es un proceso taxativo de sí o no, de tienes o no tienes, sino que son niveles, ¿no? Un nivel inicial de retención, es decir, un momento en el que no te la dan, no te la quitan, si es que la has tenido antes, que cuando logras legitimidad pasas a tener aceptación o simplemente tolerancia. Cuando logras credibilidad pasas a tener aprobación o apoyo, y cuando logras confianza llega un punto de identificación en el que la gente siente que es su proyecto, que es parte de la dinámica cotidiana de la comunidad o de el distrito.
Sin embargo, el haber llegado a este punto no significa que se va a quedar ahí para siempre, como lo muestra el caso analizado de Minera San Cristóbal. Ok, decíamos que es intangible, pero también que es medible. Y en ese sentido, Boutillier hizo en realidad un test, una prueba estadística de diferentes, voy a pasar de una vez mejor a olvídense por ahora del ejercicio, concéntrense por ahora, por favor, en esta sección. Decía, Boutillier hizo una prueba estadística utilizando también el caso de Minera San Cristóbal y otros casos, un caso en México y otros casos que no recuerdo. Hizo un análisis estadístico comparando las respuestas dadas a estas 12 afirmaciones con el nivel de licencia social en el que se encontraban estas empresas. Y haciendo la correlación estadística, bueno, estas 12 afirmaciones más otras, haciendo la correlación estadística, llegó a la conclusión de que las respuestas dadas a estas 12 afirmaciones en una escala de Likert, es decir, una escala desde absolutamente nada hasta absolutamente en desacuerdo, hasta totalmente de acuerdo, del 1 al 5, ¿no? Donde 1 es totalmente en desacuerdo y 5 es totalmente de acuerdo, daban un buen panorama de en qué punto en qué grado de licencia social se encontraba cada empresa. Es decir, tenían carácter predictivo. En pocas palabras, si construimos un instrumento con estas afirmaciones y aplicamos este instrumento, hacemos una encuesta entre los stakeholders, respondiendo a estas 12 afirmaciones, los resultados nos van a dar una idea bastante cercana de cuál es el nivel, el grado de licencia social en el que se encuentra el proyecto o la empresa de la que estamos hablando. Y en ese sentido les propongo también eso como ejercicio, no para ahora, obviamente, pero sí les propongo que en la medida que sea posible, antes de que termine estas 6 sesiones, puedan aplicar con algunos cuantos, de repente 1, 2, 3 stakeholders de la empresa con la que estén trabajando o de una empresa en la que o de un stakeholder vinculado, que esté, o un grupo de stakeholders que esté en el ámbito de un proyecto extractivo y comparta esos resultados, ¿no? Para ver cómo funciona, ¿no? Para poder ver cómo funciona esto. Yo personalmente no he aplicado este instrumento, y sí sería, pero creo que sería muy interesante tener algunas aplicaciones piloto acá con ustedes, aprovechando que, bueno, estamos con un grupo de profesionales que ya está en la cancha. Ok. La gestión de impactos y riesgos sociales también tiene una serie de estándares vinculados. Niveles, estadios de este proceso de maduración en el eje estratégico tienen algún tipo de estándar o guía vinculado. En el caso de la gestión de impactos y riesgos, el principal grupo de estándares
que están enfocados principalmente en esta lógica, aunque el nombre no lo indica así, ¿no? Es la familia de estándares de la banca multilateral, ¿no? El IFC principalmente, que dado que la mayor parte, por lo menos en estas latitudes, la mayor parte de proyectos mineros y petroleros son financiados con recursos privados, las instituciones financieras exigen el cumplimiento de los estándares de sostenibilidad ambiental y social del IFC, la Corporación Financiera Internacional. Muchas de estas instituciones financieras son signatarios de los principios ecuatoriales o principios del Ecuador, que básicamente es un compromiso firmado por buena parte de las instituciones financieras más importantes a nivel mundial, y algunas instituciones financieras nacionales, como el BCP, por ejemplo, y si mal no recuerdo, sí, pues el BCP de todas maneras, sí, eso estoy completamente seguro, es signatario de los principios ecuatoriales y por lo tanto debería en principio exigir el cumplimiento de los estándares de desempeño en sostenibilidad ambiental y social a sus prestatarios. Si mal no recuerdo también, no recuerdo qué otro banco. Hay otro banco peruano también, de capitales peruanos, que también es signatario, pero no recuerdo en este momento, disculpen. Y bueno, el Banco Mundial, que trabaja básicamente con el sector público, y el BID, que trabaja con privados y públicos, tienen una serie de estándares que son en realidad bastante equivalentes. Tienen algunas diferencias, por supuesto, pero en esencia son muy, muy similares. Así que quiero simplemente hacer un paneo rápido de qué es lo que hay en los estándares de desempeño de sostenibilidad ambiental y social de la Corporación Financiera Internacional. Son 8 estándares, de los cuales el primero es el sistema de gestión en general. Y como ven, el primer estándar es de evaluación y gestión de los riesgos e impactos ambientales y sociales. Es decir, el sistema en general es de gestión de riesgos e impactos, aun cuando el nombre sea sostenibilidad ambiental y social. Los otros estándares están orientados a dar pautas específicas para impactos y riesgos específicos que tienen niveles de criticidad altos de acuerdo a la evaluación del IFC. En general, tanto el BID como el Banco Mundial son básicamente los mismos, con algunas diferencias menores. El tema de trabajo y condiciones laborales, uso de recursos y prevención de la contaminación, salud y seguridad en la comunidad, adquisición de tierras y reasentamiento involuntario. Este estándar lo van a analizar en detalle con Miguel Cervantes en el módulo relacionado a tierras y adquisición de tierras y reasentamiento. Conservación de la biodiversidad y gestión sostenible de los recursos naturales vivos. Y en este caso, por ejemplo, pese a que el marco general es de gestión de impactos y riesgos, en el caso de biodiversidad sí introducen el concepto de impacto neto cero o impacto neto positivo. Entonces, como decía al principio, no es que todo sea blanco o negro, es que cuando un estándar es de gestión de impactos ambientales y sociales, o cuando una empresa está en el estadio de relaciones comunitarias y por lo tanto gestionando impactos y riesgos, solo hace eso. No es tan así, no es así de taxativo, ¿no? En este caso, por ejemplo, vemos que pese a que el marco general es de gestión de impactos y riesgos,
En el caso de biodiversidad, sí introduce un concepto que es típico concepto de sostenibilidad, que es el de impacto neto positivo. En el caso de pueblos indígenas, introduce otro concepto que es típico de la lógica de sostenibilidad, es el concepto de derechos humanos. La lógica de derechos humanos. Entonces, allí también hay una, digamos, filtración que hace que muestra nuevamente que estos no son estadios puros, ¿no? Pero que nos sirven un poco para organizar toda esta maraña de conceptos y dar cierto nivel de organización, digamos, y de mejor entendimiento y de poder comunicarlos de mejor manera. Y finalmente, el tema de patrimonio cultural. Los estándares de adquisición de tierras y reasentamiento involuntario y pueblos indígenas los van a ver en detalle en los respectivos módulos. En el caso de pueblos indígenas, lo van a ver en detalle en el tema de consulta. El tema de evaluación y gestión de impactos y riesgos lo han visto en el módulo 1, así que no vamos a abundar más en esto. Sí quiero puntualizar el tema de que en todos los casos hay algunos temas transversales que se trabajan en cada uno de estas normas de desempeño o estándares, que son el tema de comunicación, consulta y participación, el tema de los mecanismos de quejas, el tema de la atención especial o de la consideración especial a poblaciones vulnerables y el tema de pueblos indígenas, que aun cuando tiene un estándar específico, es reiteradamente considerado de manera explícita en la mayoría, si no todos los estándares. Entonces, este es básicamente un estándar de gestión de impactos y riesgos, casi como el nombre del primer estándar indica. Ok, y entonces, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos relaciones comunitarias? La idea del diplomado es de gerenciar relaciones comunitarias y sostenibilidad. Entonces, vayamos un poco más, tratemos de ir un poco más a la cancha, digamos, un poco más, aterrizar un poco más estos conceptos, e ir un poco más ya a herramientas concretas. Ya en el primer módulo han visto los temas de línea de base, análisis de impactos, han visto el tema de relaciones comunitarias. Yo quiero complementar acá con el análisis de riesgos sociales y el análisis, y más adelante vamos a ver el análisis y el plan de gestión de grupos de interés. En el caso de las relaciones comunitarias está enfocado en los grupos de interés directos, como hemos reiteradamente dicho, pero lo vamos a ver en el contexto de la primera versión de responsabilidad social, la gestión de grupos de interés, en un contexto un poco más amplio. Entonces acá, en los siguientes minutos, antes de irnos a un break, vamos a revisar algunas herramientas de análisis de riesgos sociales. Probablemente los que vienen de las ciencias ambientales o las ingenierías ya han visto el tema de análisis de riesgos hasta la saciedad, pero es importante que manejemos un lenguaje común. Probablemente también muchos de los que han trabajan en empresas mineras y energéticas han visto ya este tema, pero creo que es importante en todo caso reflejarlo y que tengamos un lenguaje común, compartido y herramientas comunes y compartidas. El análisis de riesgos sociales es como cualquier análisis de riesgos,
pero aplicado a los temas sociales. Y parte de la identificación de el potencial evento no deseado, que es una situación negativa para el proyecto o para la empresa, dependiendo qué es lo que estemos analizando. En algunos casos no es ni el proyecto ni la empresa, en algunos casos es una actividad puntual. Por ejemplo, en muchos casos yo he hecho análisis de riesgos sociales específicamente para una asamblea. O para una campaña de exploración, ni siquiera para un proyecto, no para una campaña de exploración. La identificación de las causas potenciales del evento no deseado, porque eso nos va a permitir después planear las actividades para evitar o minimizar la probabilidad de que el evento ocurra. Identificación de las potenciales consecuencias del evento no deseado, que nos va a permitir identificar las actividades necesarias para minimizar las consecuencias o el impacto que pueda tener el evento. Identificar los grupos de interés involucrados, tanto en el evento, en las causas como en las consecuencias, porque eso me va a permitir saber con quién debo trabajar, ¿no? Siendo un tema social, el elemento clave es a este nivel el grupo de interés. Luego evalúo la probabilidad, que usualmente es una evaluación semi-cualitativa, es decir, guiada por, como vamos a ver en unos minutos, guiada por ciertos parámetros, pero que finalmente es una opinión de expertos, que son básicamente quienes están haciendo la evaluación con el apoyo de algunas otras personas. En este caso es importante involucrar a quienes están en el campo. Evaluación del impacto, evaluación de la prioridad, que es el cruce de probabilidad de impacto, y generación del plan de acción. No se preocupen, ahorita vamos a ir a más en concreto. Obviamente, quienes ya han hecho análisis de riesgo ya están 2 o 3 pasos más adelante, pero ¿a qué me refiero? Simplemente a algo así de concreto, ¿no? La identificación del evento no deseado, por ejemplo, inclusión de mineros informales en el área del proyecto. Este es un análisis de riesgos real, que solamente lo he confidencializado para un proyecto en una zona, un proyecto de exploración en una zona donde habían incursiones esporádicas de mineros informales. El evento no deseado potencial es incursión de mineros informales en el área del proyecto. Las causas principales, la falta de presencia permanente en las zonas altas y la preexistencia de actividades mineras informales. Las principales consecuencias identificadas, el impacto de la minería informal achacado a la compañía, que el impacto de la minería informal, es decir, los pasivos que pueda dejar, se ha achacado a la compañía, que se despierte interés en hacer minería informal en los comuneros locales y que los comuneros locales se involucren en actividades mineras informales y que se complejice, por lo tanto, el proceso de permisos y acceso a la propiedad. Actores involucrados, en este caso, comuneros de distritos aledaños, probabilidad de ocurrencia, media, impacto potencial alto y prioridad, consecuentemente. Aquí tenemos la matriz de prioridad. Probabilidad, en este caso, media, impacto alto, entonces la prioridad alta. Algo similar con el caso de la negativa de los titulares de terrenos para dar pase al acceso hacia la zona X. Un análisis similar, en este caso la probabilidad de ocurrencia era baja, pero el impacto potencial alto, por lo tanto la probabilidad media. Aquí hay una tabla, la tabla que utilizamos en esa empresa para analizar
como decía, es la referencia para analizar la probabilidad. Al final es una evaluación cualitativa sobre la base de esta referencia, ¿no? Obviamente no tenemos una probabilidad exacta, pero es una referencia cualitativa y es básicamente el acuerdo de los participantes, tomando como referencia la tabla, por supuesto. En algunos casos, por ejemplo, esta es la tabla que utilizábamos, parte de la tabla que utilizábamos en Barrick para evaluar la severidad o el impacto. Tenemos ahí una serie de categorías con la referencia para cada categoría. En este caso, son 5 niveles de impacto. En el caso de Newmont, utilizábamos una tabla mucho más sencilla, de solo 3 niveles, que estaba además ligada al sistema de respuesta, donde el primer nivel involucraba una respuesta local, el segundo nivel una respuesta a nivel país, y el tercer nivel una respuesta pues el primer nivel respuesta local, el segundo nivel respuesta a nivel país, y el tercero una respuesta a nivel región o corporación, ya dependiendo de la evaluación. Entonces, y era una tabla muchísimo más simple. Entonces, cada empresa desarrolla su metodología, pero la lógica finalmente es la misma, ¿no? Una evaluación de probabilidad y de severidad o de impacto sobre la base de una tabla referencial que sirve para que los participantes en el proceso de análisis logren más fácilmente ponerse de acuerdo en cuál es el grado del que están hablando. Entonces, sobre esa base se identifica la prioridad y sobre la base de esas prioridades se define el plan de acción. El plan de acción, hay múltiples formas de trabajar el plan de acción. La forma en que, la forma en la que termina decantándose la planificación operativa en la mayoría de las empresas que conozco es lo que se conoce como las 3 W. Es decir, what, when, who. ¿Quién hace qué? ¿Cuándo? ¿No? Generalmente con un par de columnas adicionales para hacer el tracking del progreso y para hacer algunos comentarios en relación con qué es lo que está pasando, cuáles son los siguientes pasos, etc. Pero la esencia de la planificación es esta. En algunas empresas, para algunas actividades muy complejas, se utilizan estrategias de planificación mucho más complejas, con software como Primavera o Microsoft Project, en el que se establece la línea de base de planificación y se establecen las probabilidades de completar cada una de las actividades dentro de los plazos definidos, etcétera. Pero en casi la totalidad de los casos, la planificación operativa termina decantando en esto. 3 W. ¿Quién? ¿Qué hace? ¿Qué es lo que se necesita hacer? ¿Quién lo hace? ¿Y cuándo lo hace? En algunos casos se pone el periodo, en otros casos se pone simplemente cuándo lo termina, cuándo debe terminar. Este también es un ejemplo real que he anonimizado de un plan de acción ligado a un proceso de adquisición de tierras. Es de una parte de un plan de acción ligado a un proceso de adquisición de tierras. Modelo de maduración de la gestión social
En el eje estratégico, la primera etapa